Amigos, les doy una cálida bienvenida a la siguiente parte de mi serie sobre la transformación posthumana en el pensamiento mediterráneo antiguo, convertirse en ángeles y demonios. Este es el capítulo 4 de mi libro, Transformación posthumana, publicado por Cambridge University Press en 2021. Ofrezco esto como una introducción a modo de adelanto para aquellos que quieran revisar el libro, ya sea antes o después de comprarlo, como una especie de introducción. Por supuesto, para obtener todos los detalles y todas las notas al pie y referencias, por favor consulten el libro. Espero que esto les sea de utilidad y sin más preámbulos, comencemos. El capítulo 4 se titula Daimonización en Genócrates, Plutarco, Apuleyo y Máximo de Tiro. Continúa con la historia del capítulo 3, donde analicé la daimonización en Platón, específicamente en sus diálogos, el Taimeo, el Crátilo, la República y el Fedro, así como en el banquete. Por si no han visto ese video, regresen a verlo. También pueden echarle un vistazo a la introducción y a los capítulos del 1 al 2, que también están disponibles aquí gratuitamente. Permítanme contarles sobre la tesis de este capítulo. Platón mismo experimentó con múltiples formas de hablar sobre la daimonización, dependiendo del diálogo en el que estuviera hablando, pero nunca dio una imagen completa de lo que realmente le sucedía al alma después de su liberación del cuerpo, si el alma se identificaba de alguna manera con el daimon, su conciencia superior, o si una parte del alma moría y otra parte ascendía a las estrellas. En realidad, Platón nunca habló sobre la vida del daimon en la región intermedia del aire, ascendiendo progresivamente a niveles de existencia cada vez más elevados. Todo esto se dejó a los platónicos posteriores, quienes experimentaron de la misma manera que Platón, es decir, a través de prácticas de creación de mitos y específicamente sobre la vida después de la muerte, completando esos detalles del viaje moral del alma mediante historias verosímiles. Y más bien completaron el relato de tal manera que pudieron vincular, en muchos aspectos, la daimonología platónica con las concepciones populares de los daimones dentro de la religión popular. Tal vez el nombre de Genócrates no sea muy conocido hoy en día. Genócrates fue el tercer director de la Academia de Platón desde el 399 hasta el 314 a.C. Era originario de Calcedonia, en la actual Turquía, al otro lado del estrecho de lo que hoy es Estambul. Tenía inclinaciones claramente pitagóricas. Fue uno de esos platónicos que ayudaron a formar lo que se conoció como neopitagorismo, esa compleja mezcla y síntesis del pensamiento platónico y pitagórico. Desafortunadamente, solo quedan fragmentos de la obra de Genócrates, pero en estos fragmentos nos dice, quizás en su libro llamado Sobre los dioses, que todas las almas, al liberarse del cuerpo, se convierten en daimones. Eso significa que las almas que son buenas se convierten en daimones y las almas que son malas también se convierten en daimones. Ahora bien, esto era algo que el mismo Platón nunca permitió, pero le permitió a Genócrates explicar por qué en el discurso religioso popular había tantos daimones malos, daimones que atormentaban a la gente, les jugaban bromas, causaban enfermedades y afligían a la raza humana. Genócrates ahora podía explicar que estos daimones eran en realidad almas humanas malas, con lo que se refería a almas humanas que no tenían un control adecuado de sus emociones y que estaban dominadas por deseos, celos, ira y enojo. Estos son, para decirlo en términos modernos, los fantasmas que acechan tanto a las personas como a los lugares. La situación ideal es que, al liberarse del cuerpo, un daimon,
aunque todavía conserve cierto apego a los placeres y disfrutes materiales, sigue avanzando hacia el bien. Genócrates estaba totalmente de acuerdo con Platón en que el objetivo era dejarse asimilar cada vez más a un tipo de vida superior, alejada de las pasiones y en una esfera supracelestial. Pero dedicó mucha más atención a cómo los daimones pasan de un punto a otro, por así decirlo, de la vida terrenal a la vida supracelestial. No era cosa de tronar los dedos. Era un largo proceso de purificación en el aire. Y nuestra formación moral no termina con la vida en la carne. De hecho, apenas comienza. Plutarco es un nombre más conocido. Él es contemporáneo de los escritores de los Evangelios a fines del siglo I y principios del siglo II. Al igual que Platón, expresó su filosofía en diálogos, muchos de los cuales sobreviven completos. Somos muy afortunados por eso. Y en estos diálogos hablaba con cierta cautela sobre lo que podría suceder después de la muerte, mostrando a menudo, y siendo muy consciente de ello, que lo que estaba planteando eran lo que llamaríamos teorías especulativas, teorías que a menudo ponía en boca de sabios extranjeros. Grandes viajeros que habían escuchado oráculos y contemplado visiones en los confines de la tierra y que después regresaban para contar lo que habían oído y visto. Y en el libro analizo 3 diálogos. El primero es sobre la desaparición de los oráculos, el segundo sobre el daimonion de Sócrates y el tercero llamado sobre la cara visible de la luna. Y no voy a desglosar exactamente qué hay en cada uno de los 3 diálogos. Para eso, por favor, refiéranse al libro. Por cuestiones de tiempo, solo tocaré un par de puntos. En primer lugar, Plutarco nos ofrece lo que parece ser nuestro primer testimonio escrito claro de una jerarquía de seres que va desde los humanos hasta los héroes, los daimones y los dioses, y que, a medida que uno progresa moralmente, ya sea en la tierra o en el aire después de la muerte, pasa por estas distintas etapas. Así que la etapa de ser humano y tener un alma humana que es excepcionalmente virtuosa se convierte en un héroe. Un alma heroica que es excepcionalmente virtuosa se convierte en un daimon. Y un daimon que es excepcionalmente virtuoso se convierte en un dios. Ahora bien, esta es una progresión interesante porque creo que le permite a Plutarco explicar por qué algunos héroes son representados como peligrosos y malos debido a que no han progresado moralmente por completo. Los daimones son todos buenos, y el ejemplo de Plutarco de una persona que se convierte en daimon es Rómulo en su vida de Rómulo, y su ejemplo de personas que se convierten en dioses son Isis y Osiris, los grandes héroes egipcios que pasaron de héroe a daimon y a dios. Y también le permite a Plutarco explicar los fenómenos en la religión popular de por qué algunas figuras como Heracles son veneradas tanto como héroe y como dios, debido a que su culto se estableció en 2 fases distintas de su evolución moral y ontológica. Y para Genócrates, la morada de los daimones era la luna. Pero Plutarco desarrolló esta idea un poco más al decir que el alma experimentaba 2 muertes. La primera era la eliminación o separación del alma de la carne, lo cual trasladaba al alma de la tierra a la luna. Y la segunda muerte, que ocurría en el receso de Hécate en la luna, era la separación del nous, o mente o conciencia, del alma. Y entonces, el nous iba a habitar como un ser puro en el sol, el cual, desde Platón, siempre había sido una representación del mundo inteligible.
Luego está Apuleyo, el norteafricano que floreció a mediados del siglo II de la Era Común, un poco después de Plutarco, y que proviene específicamente de lo que ahora es Argelia. Hay mucho que decir sobre Apuleyo, pero solo lo voy a resumir aquí. Básicamente, Apuleyo parece haber sido el primero en darnos tres categorías específicas de daimones, mediante las cuales incluía a los daimones como almas que están en cuerpos, de las que se habla en el Taimeo de Platón, almas que están fuera de los cuerpos y almas que nunca están encarnadas. Estas serían las almas muy puras que nunca sienten atracción alguna o deseo por las cosas materiales. Ahora bien, Apuleyo intentó identificar a las almas que estaban fuera de los cuerpos con aquellas figuras más conocidas entre los pueblos de habla latina como los dimanes, es decir, los dioses de los muertos, básicamente, aquellos muertos bienaventurados que habían partido, algunos de los cuales se convirtieron en protectores del hogar, conocidos también en el mundo romano como los lares. Algunos se convirtieron en lémures, que son una especie de fantasmas buenos. Y unos pocos se convirtieron en larvae, que son fantasmas malos. Todo esto lo estoy simplificando demasiado, pero de nuevo, vemos que este platónico también quiere decir que las almas se encuentran en diferentes etapas de evolución moral, lo que explica por qué se comportan de cierta manera después de abandonar la carne. Apuleyo también intentó identificar lo que los romanos llamaban el genius con el daimon interno de Platón, del que se habla de nuevo en el Taimeo, y el genius era ese segundo yo superior para los romanos, a menudo ubicado en la frente. Aquí vemos a Apuleyo esforzándose por sintetizar la filosofía platónica con las figuras más populares de la vida después de la muerte, o mejor dicho, con las figuras sobrehumanas conocidas en la tradición romana. Finalmente, está Máximo de Tiro, quien floreció a fines del siglo II de la Era Común, durante el reinado del emperador Cómodo. Aparentemente, Máximo de Tiro fue un maestro popular que viajó a Roma y dio una serie de conferencias, muchas de las cuales sobreviven. En estas conferencias, repetía para una audiencia popular gran parte de la sabiduría platónica, pero añadía fragmentos de su propia síntesis creativa. Y parte de esa síntesis creativa era que los daimones tienen ocupaciones distintas. Máximo estaba de acuerdo con los platónicos más estrictos en que los daimones tienen un rango lo suficientemente alto como para ser puramente buenos, y coincidía en que habitan en el aire y que son seres mediadores. Pero enfatizó que ellos, al asumir el papel de guardianes y ayudantes, tienen ocupaciones e inclinaciones distintas. Menciona el hecho de que Esculapio sana, Heracles fortalece, y los dioscuros, Castor y Pólux, navegan, que los amores que tuvieron en vida también los tienen después de la vida, es decir, después de su vida en la carne. Y esto explica por qué ciertos dioses en el mundo grecorromano tenían ciertas especialidades. Ahora, lo interesante aquí es que Máximo se siente cómodo al referirse a estas deidades grecorromanas como daimones, que es también la forma en que a los cristianos de la época les gustaba llamar a estos seres. Pero, por supuesto, para cristianos como Justino Mártir y Tasiano, los daimones eran completamente malignos, así que es mejor traducirlos como demonios en toda la extensión de la palabra. Pero podemos ver que hubo una especie de confluencia de discurso, aunque los valores de los cristianos estaban transvalorados. Pero podemos ver que hubo una especie de confluencia de discursos, aunque los cristianos reinterpretaron sus valores. Y eso sería todo. Solo tenía la intención de dar un resumen muy breve de este capítulo, y ánimo a todos a que profundicen en el meollo del libro si pueden conseguirlo. De nuevo, es Post-Human Transformation in Ancient Mediterranean Thought, Cambridge University Press, 2021. Pondré un enlace a mi página de autor en Amazon en la descripción.
Por ahora, solo quiero agradecer a todos por acompañarme. Estos videos están disponibles para ustedes si requieren trabajo, así que si quieren apoyarme más, se los agradecería mucho. Dejen un like y un comentario y sinceramente espero que consideren comprar el libro. Hasta la próxima. Cuídense.